Ahí está, Bien. dale. Empiezo de vuelta si te queda en la grabación. Te decía, en el mundo de las pequeñas y microempresas, digamos hasta unos 20 empleados, industrias, en general todos trabajan con Excel y en el mejor de los casos tienen alguna que otra planilla papel virome con el cual toman datos en la planta. Registro, no sé, desde las horas, el tiempo de funcionamiento de una máquina, qué le cambiaron a esa máquina, lo que sea, todas las variables que se nos ocurran de un proceso relativamente pequeño. Entonces la idea es introducirlas con los recursos económicos y humanos, digamos, por ahí limitados que tiene, en digitalizar un poco esos datos para que luego la transformen en información. Entonces pensamos que un primer paso serían dos cosas, pero por lo menos para esta reunión es lo que le llamamos, ya le pusimos nombre y todo, Autodata, un aparatito basado en Arduino, que capture ciertos datos relevantes de algún proceso. Ejemplo concreto, suponete que es una, qué sé yo, un balancín, por decirte algo. Bueno, que me cuente la cantidad de golpes en forma autónoma, una máquina de corte, una sierra, bueno, que me corte cuánto estuvo cortando, cuánto estuvo funcionando. Muy básicos, pero datos concretos al fin, confiables, y que simplemente me los tire, esos datos que captura, me los tire un Excel. En el contexto que recién decía, de que todos trabajan con Excel, bueno, sí, y después con esos datos que sigan haciendo lo que venían haciendo, sin entrar aún en mejorar esa gestión de la información, digamos. Que también hay que hacerlo paralelamente, pero bueno, esto iría por otro lado, sería como ese capturador de datos autónomo, confiable, barato y entendible, me sale agregarle también. Este sería el mega resumen, no sé si fui claro. A ver, yo te consulto a ver si entendí bien, Lisandro. ¿Vos tenés un proceso? ¿Qué fabrican ustedes? No, yo trabajo tengo clientes como consultor. Ok. Eh, un proceso industrial general Sí, donde tenés diversas etapas de ese proceso que sí, están representados por máquinas. Son diferentes máquinas que sí. ejecutan cada proceso. Perdón la interrupción. Te hago una pregunta, Lisandro. ¿Esto sería un piloto que vos tenés ganas de hacerlo con una empresa en concreto? ¿O Tengo querés empresas para hacerlo desarrollar en un piloto, prototipo? claro. ¿Cómo? ¿O Sí, querés desarrollar un sí. prototipo genérico para aplicar en distintos clientes? Vamos a decir que la idea es un prototipo genérico para varios clientes, pero indudablemente voy a usar algunos de mis clientes como pruebas pilotos, digamos. Claro. ¿Vos cuál era tu background, Lisandro? Ingeniero Ingeniería industrial. industrial, ok. Ok. Entonces la idea es monitorear el estado de esas máquinas, de esos procesos, Sí, y poder determinar cuándo están parados, cuándo están funcionando y por ahí ir más profundo y decir, bueno, el estado de ciertas condiciones de esos aparatos es la siguiente. Recopilar toda esa información en un servidor general o sí, localmente en cada una sí. y tener la posibilidad de exportar todos esos datos a un formato conocido como Excel, en Correcto. tablas, digamos. Sí, Y tener toda esa información sí. disponible para después, en otra etapa seguramente, procesar esos datos y al tener expuestos esos datos, bueno, lo que sigue, que es la toma de decisiones y el análisis, bueno, ¿entendí Sí, bien? porque independientemente de qué se haga luego con esos datos, creo que estaremos de acuerdo que si lo tengo en forma confiable y autónoma, siempre va a ser mejor que una persona con virón y papel. Entonces, como que sin pensar tanto en el luego, en la captura del dato. Es la idea ahora. Ok, sí entiendo. Y un prototipo genérico, como decíamos recién con Pepe, nos imaginamos, a ver si técnicamente se puede,
Nos imaginamos una cajita que tenga digo Arduino Nano por el tamaño, porque tengo entendido que es más chiquito, de hecho yo tengo un par. Ver el tema de la alimentación, si lo hacemos directamente con un cargador, con una batería y con unas celditas para una batería también. ¿Por qué esta parte de la alimentación así? Porque si logramos hacerlo con un par de celditas y una batería, o sea que sea totalmente autónomo, y le evitamos a estos pequeños industriales tener que llevar tal vez un toma hasta la máquina o hasta el lugar donde se quiera medir el dato que se está capturando, y es mejor aún, digamos, es más autónomo, que es también lo que estamos buscando. Y luego a esta cajita con este Arduino y esta alimentación, estas opciones de alimentación, tener la opción de conectarle alguna variedad de sensores de acuerdo a lo que querramos medir. Lo primero que se nos ocurría era, no sé si técnicamente es correcto lo que voy a decir, estos sensores que abrazan los cables y miden por inducción cuando pasa o no pasa energía. Entonces nos imaginamos que si esto es así, simplemente, midiendo la energía que pasa por ese cable, el consumo de energía que hay, podríamos decir, la máquina está parada, está funcionando en vacío o está funcionando. Y esos datos en un Excel tomado, no sé, uno cada 3 por segundo, por decir algo, nada, después puedo tener información de esa máquina. ¿Tiene sentido lo que digo técnicamente al menos, Aurelio? Sí. A ver, el primer desafío que observo es la generalidad que le querés dar al aparato. O sea, vos querés un aparato lo más estándar posible que te sirva para hacer un montón de cosas. Ahí ya es el primer gran desafío, porque muchas veces, una vez que identificás qué parámetro es el que deseas medir o el que deseas registrar, ahí el siguiente paso es determinar qué sensores utilizo para medir ese parámetro y muchas veces el Arduino, la programación del Arduino va de la mano justamente con qué sensor es el que elijas utilizar. Y hay una gran gama, un gran abanico de posibilidades, entonces implicaría hacer una programación del Arduino, que no es imposible, más extensa de la que harías si estás más enfocado en el parámetro a medir en el sensor que vas a utilizar. Se puede hacer discreto, decir, bueno, en lugar de tener 100 posibles sensores a utilizar en un extremo y en el otro extremo decir, diseño una programación y un circuito para una medición en particular, esos serían los dos extremos. En el medio podemos encontrar, decir, bueno, armo un aparato con 5 opciones, qué sé yo, mido corriente, mido, no sé, mido on-off, digamos, de una entrada, mido algunas condiciones, no sé, temperatura, humedad, lo que sea. Esa es una opción intermedia. Pero bueno, es el primer desafío que veo, esa generalidad, qué magnitud de generalidad le querés dar al aparato. Te hago otra pregunta, Lisandro. ¿Vos querés, una vez hecho el prototipo, a vos te gustaría comercializarlo como producto? Sí, en realidad surgió inicialmente para uso propio, digamos, para mis clientes. Después el siguiente paso, medio sin buscarlo, salieron estos concursos de innovación, por ejemplo, ahora el que viene Innovar 2022. Y el tercer paso, bueno, pero pará, vamos a comercializarlo también. O sea que la respuesta es sí, sin ser la motivación original, y yo creo que sí tiene opciones de comercializarse. Ahí es un camino que creo que hay que decidirlo desde el principio, ¿no? Me parece. Pero hablo pensando en voz alta, ¿eh? Porque el camino que aprendimos nosotros es un camino totalmente a medida. O sea, vos tenés una necesidad, querés temperatura, es temperatura, querés vibración, es vibración. Pero vos tenés una máquina, la que sea, y vos tenés que, lo primero que hacer un diagnóstico de qué querés medir y con qué sensores lo vas a medir. Si va a ser un método directo o si va a ser indirectamente, vas a estar censando una variable distinta, pero que indirectamente te va a dar el dato. Y es un análisis muy, muy, muy profundo que es la especialidad de Aurelio en este momento, está
bien enfocado en decir, bueno, tengo que poner esto, 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 y medirlo de esta manera. Eso es la verdad que ese es el trabajo, tendría que ser así. ¿Cuál es el problema? Las pymes no tienen un departamento de innovación y desarrollo como tiene Tipo IT. Las pymes están atajando penales y no están con gente capacitada para estas cosas. Entonces necesitan una solución. Como negocio, ¿no, Lisandro? Está la posibilidad que vos como consultor le brindes un servicio al cliente diciendo, bueno, yo te hago esto a medida, o que tengas algún modulito más o menos prefabricado, prehecho, como para decir, bueno, vos para empezar te instalo esto. ¿Eso sería más o menos el panorama? Sí, por eso te decía, arrancó con la primera opción, pensando en que sea algo para ofrecer a mis clientes. Y luego se fue, che, no, vamos a tratar de... La mayoría de las empresas son pequeñas y micro, y en función a lo que vos también recién correctamente Esto te describiste. lo pregunto porque hay empresas que ya están haciendo esto y que están avanzadas en este desarrollo de cosas que incluso con un imán la ponen sobre la máquina y ya está censando y mandando datos. Sí, la he visto que es exclusivamente para mantenimiento lo que hacen ellos, ¿correcto? Exactamente, Sí, exactamente. sí, la he visto y además te venden el software para Te toda la venden el gestión. software en la nube y entonces vos no tenés que instalar nada. Ni Claro. necesitas ni el Excel ni nada. Eso ellos te procesan todo. Sí. Yo La he no. visto, pero lo veo como un escalón más bajo, como el más básico, como reemplazo la captura de datos con virome papel hombre, una primera instancia, reemplazo eso con este capturador de datos. Es el concepto, no sé si es viable, para eso estamos acá, ¿no? Estás hablando de tu concepto, sería un intermedio. Sí, Ah, ok, sí, ok, ok. en Bueno, forma de pregunta, ¿no? A ver si es sí, sí, viable. sí, sí, sí. Sí, a ver, viable por supuesto que es desde ya. Tiene esos desafíos que te planteé al principio, esa generalidad o lo que te decía José María. Lo ideal es que sea a la medida de la necesidad. ¿Sí? Uno mientras más genérico sea, va a ser más, va a tener más dificultades después a la hora de implementarlo eh, a medida. La idea, sí, es ideal para uno tener un dispositivo. A ver, hay una opción, por ejemplo, que es hacer algo genérico, pero la instalación de ese dispositivo sí hacerlo a medida, que ya implicaría, como dice José María, implicaría toda una especialización de parte de la gente técnica del lugar donde se instale. Eh, entonces también, o sea, depende para el lado que se vaya, va a tener sus pros y sus contras. Eh, Respondiendo a tu pregunta, viable es recontra viable y sí, se puede hacer, se puede desarrollar algo. Técnicamente, a lo mejor soy muy específico con esta pregunta, pero si cambia el sensor, cambia el programa que hay que poner en el Arduino, Sí, por supuesto. ¿sí? O sea, no es Sí. que yo le puedo decir, no importa cuál sea el sensor, tomame datos cada cierto periodo. No, Va a no haber es una tan así. parte, va a haber una parte del programa que va a ser genérico, ¿sí? La parte de procesamiento de datos posiblemente sea genérico, que aún así hay que adaptarlo porque depende del parámetro que sea, va a ser importante medir los datos cada un segundo o va a ser necesario medirlo cada un minuto, cada una hora, o si lo medís una vez por día ya es suficiente. Entonces, si vos tenés un parámetro que midiéndolo una vez por hora ya es suficiente, ¿por qué medirlo cada un segundo? Que vas a estar gastando mucha energía de procesamiento y mucha energía también eléctrica. Eh, Y y memoria. lo mismo, y memoria, y si armás un dispositivo para medir una vez por hora, pero lo vas a aplicar en medir un parámetro que vas a necesitar tener una frecuencia de medición de un segundo, también vas a estar perdiendo mucha información. O sea, la parte de procesamiento también es una parte que hay que adaptarla a la aplicación. Que se pueda hacer flexible también. Decir, bueno, yo tengo la posibilidad de setear la frecuencia de muestreo, por ejemplo, que se le agrega una complejidad al desarrollo. Después lo que es la interfase de software.
hay una interfaz electrónica que es la parte externa de la caja negra, pero después tenés la Que te interfaz. interrumpa. Sí. Con respecto a lo de la frecuencia, ¿es sí o sí desde software o se puede hacer externa? Digo, a lo mejor una burrada, tipo un potenciómetro que yo desde afuera, desde el hardware, pueda variarle esa frecuencia, ¿o es exclusivamente desde No, el se puede hacer, por software? supuesto. Se puede hacer un seteo externo. Y después la otra cuestión es la interfase interna, qué sé yo. Yo tengo un sensor que se comunica con un protocolo de comunicación particular, tengo otro sensor para medir otro tipo de parámetro que se comunica con otro protocolo. Yo no solo externamente, sino internamente, tengo que hacer esa diferenciación. ¿Entendés? No, lo de los protocolos no lo entendí. A ¿Por qué ver, vos tendría tenés, distintos por protocolos? ejemplo, vos mencionabas el sensor de corriente, ¿sí? Sí, De energía, la pinza sí. que mencionaste. Ese sensor, por ejemplo, lo que emite es una señal analógica, ¿sí? De una señal, un voltaje que va variando proporcional a la corriente que vos estás midiendo. Después tenés otro sensor, por ejemplo, un on-off, lo que hace es medir un 1 o un 0, justamente si existe o no existe la señal. Existen otros sensores más específicos que miden un parámetro y te entregan la información medida en un protocolo de comunicación particular. Te lo entregan ya como una información digital de uno y ceros, que justamente uno en la programación del Arduino es el que va a hacer esa interfase de identificación de la información que está brindando el sensor. Y así, diferentes tipos de sensores te pueden entregar la información de diferentes maneras. Entonces, esa interfase de software que hay que programar también es algo a ajustar a medida de la necesidad. A ver, mi idea no es mostrarte la complejidad de las... A ver, no es decirte que es complejo o que es difícil hacerlo, al contrario. Todo esto de desarrollo y esta metodología que utilizamos nosotros es lo que dicen es lo contrario, que hágalo usted mismo, se puede hacer. Lo puede hacer vos estudiando un poco, lo puede hacer, y lo puede ser tus clientes, lo van a poder hacer también. El tema es tener en cuenta que existen esas dificultades. Más que dificultades, existen esos desafíos a encarar. Y bueno, en este momento mi misión es decirte a vos que existen esos desafíos y que a la hora de pensar un sistema genérico se te va a presentar esos obstáculos a vencer. Y está el tema de las validaciones también, y las calibraciones, porque eso también es un dolor de huevos, ¿eh? El, porque Sí, va, sí, cualquier medición que uno haga, sobre todo en las primeras etapas de desarrollo, lo que tenés que hacer es validar, como dice José María. Siempre necesitas un patrón que te haga una medición real, confiable, en la cual uno se respalde para definir si la medición que está haciendo con su desarrollo es la correcta o no, o qué tanto se aleja de lo correcto, y si ese alejamiento de la medición correcta es fijo o varía también. Y si varía, cada cuánto tiempo varía, y tener la posibilidad de calibrar ese sensor cuando se aleje de los estándares tolerables, digamos. Eh, Hay algunas cuestiones también que van surgiendo. Y en un Arduino, ¿cuántos sensores en simultáneo se le pueden conectar en una misma plaquita? Si es que se puede. Todo lo que ¿No? entran. Todo lo que entran. Por ejemplo, el Arduino Nano que mencionabas vos, que tiene... Por eso, dependiendo qué aplicación le vas a dar, vos vas a tener que definir si es lo básico, si es un sensor que te va a dar información digital, on-off, si es un sensor que te va a dar información analógica, o sea que va a ser una variación de magnitud de la tensión, por ejemplo. Si va a ser un sensor que te va a dar información con un protocolo de comunicación particular, entonces según eso vos definís qué Arduino usás. Si, por ejemplo, el Arduino Nano te permite tener, creo que hasta 4 o 5 entradas analógicas, o sea que vos podés tener estos sensores de corriente, podés tener 5 a la vez. Y en paralelo, todas las entradas digitales que te permita el Arduino Nano, que son también creo que 9, 10 en paralelo. Eh,
y tiene varios protocolos de comunicación que soporta. Después tenés, si tenés mucha más entradas, tenés Arduino con mayor cantidad de entradas y mayor potencia de procesamiento. También tenés el Arduino Mega, que es el de los más grandes. Y bueno, esos son los dos extremos, el Arduino Nano con la menor cantidad de entrada-salida y el Arduino Mega el mayor. Pensando en lo genérico, podríamos tener un software que ya programado para, que yo sé que en esta entrada de Arduino va un sensor X, en esta segunda entrada un sensor Y. Es decir, si yo predefino qué tipo de sensor conecto en qué entrada y ya dejo el software, esté o no esté ese sensor, ahí yo podría estar haciendo el equipo genérico. También, que es lo que limitado a lo definido, ¿no? Genérico, pero limitado a lo definido. Es lo que te mencionaba hoy entre los dos extremos de tener un infinito número un abanico muy grande de posibilidades, a tener el otro extremo que es adaptarlo para un solo tipo de medición, tener el punto intermedio que es decir, bueno, yo utilizo un Arduino Nano, que es el tamaño que vos marcaste hoy, o un Arduino Mega, que es, acá se me está viendo un poco más grande, creo que tengo, no tengo ninguno acá. También se puede armar, qué sé yo, adaptarlo, programarlo para tener 5, 10 tipos de mediciones y utilizar solo la entrada o salida o la medición que necesite en cada caso. Te hago una pregunta, Lisandro. ¿Vos Sí. tenés equipo de personas que colaboren en esto? Estoy trabajando, no tendría que decirte. Sí estamos trabajando con dos chicas, pero estamos para el, como es para el proyecto de innovación, pero no quiero decir que es el equipo de trabajo porque somos muy nuevos, o sea que no Tenés no técnicos, estoy en ¿no? condiciones de complementarlas, digamos. ¿Tenés técnicos electrónicos? ¿Algún técnico electrónico con quien trabajes? O sea, en el momento de hacer una instalación física, ¿no es cierto? Sí. ¿Lo harías vos? ¿Estarías No, soldando los contrataría, springs? sí, ahí sí tengo. Ahí entendí la ¿Contratarías pregunta. y conocés gente que es capaz de hacerlo? Sí, sí. Yo no sé, Aurelio, digo así, pensando entre amigos, nada más. Pero pienso que el camino yo lo haría al revés. O sea, yo realmente iría desde un caso sencillo, concreto de un cliente, en el que vos te quemes con el problema. Porque invariablemente te vas a quemar. O sea, vas a enfrentarte con una serie de dificultades. Entonces, más que te lo cuente Aurelio, es mejor que vos te enfrentes con la dificultad y que eventualmente, bueno, Aurelio, si te sabe guiar con eso, te puede guiar, pero si el que va a agarrar mano acá, sos vos, con un técnico que contrates, que agarre en ese caso, si es el balancín, agarra el balancín. ¿Y qué vas a hacer? ¿Va a contar golpes? Y contamos golpes y nada más. Nada más. Después vemos qué chiche le vamos a poder agregar, porque ahí podemos empezar a hablar. Si no, es meterte, creo, Aurelio, no sé si es meterse en un lío. Es ya de entrada querer hacer la aplicación universal, que es como los que quieren hacer una aplicación tipo Google frente a Google, que es un desarrollo atroz, atroz. Vos querés hacer una planilla de cálculo, por ejemplo, un Excel, paralelo, open. Hay que empezar por algo más fácil. Me parece, no sé, Aurelio, qué pensás. Sí, a ver, respondiendo a tu pregunta, Lisandro, ¿es factible hacerlo? Sí, recontra. Ahora, también es lo que te preguntaba José María, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo pretendés hacer la escuela? ¿Pretendés hacerla vos? ¿Pretendés contratar? Si vas a contratar, podés contratar técnicos con la capacidad de que se te ocurra o que se te dé el bolsillo, digamos. Si querés hacerlo vos, que lo podés hacer tranquilamente, la recomendación es lo que te dice José María. Es la escuela que hicimos nosotros también. Es arrancar por un problema en particular, enfocarte con un problema en particular y preferiblemente que sea un problema que de los que mayores dificultades te esté causando en tu proceso, en tu producción. Elegir ese problema, enfocarte ahí y aplicar la solución para ese problema. Después, esa solución la podés ir replicando y adaptando a la diferente situación y va a llegar un momento
que vas a tener todas las herramientas necesarias para fabricar, como querés vos, un sistema más universal. Ahora, si vos pretendés contratar a alguien, un técnico con mayor conocimiento, sí, lo pueden hacer y arrancar ya por el formato universal. Tu idea madre, me parece que está bien y no es imposible, o sea, para nada. Pero te repito, si pretendés hacerlo vos, la conveniencia es hacerlo con los primeros pasos, agarrando un problema, el que más problemas esté causando, y enfocar la solución a esa aplicación. Tiene sentido. El día que vos logres, bueno, vamos a contar golpes, que logres pasar esos golpes al Excel y que ese Excel te haga un informe de un reporte de producción del día. Bueno, el día que vos tengas eso, y ya vas a poder hacer otras cosas. Pero yo creo que esto es un trabajo, especialmente por tu formación de consultor, ¿no? Ya el consultor ya tiene como una especie de gen, de vocación, ¿no es cierto? Y creo que tenés que ir caminando desde tu lugar de consultor. Me parece, ¿eh? Sí, tiene sentido. Todo sentido. ¿Quién tenía en mente, Lisandro, que desarrolle tu idea? ¿Cómo, perdón? ¿Quién tenés en mente que desarrolle tu idea? Que ejecute el Sí, electrónico, sí. digamos. Sí, sí. Hay dos personas que conozco, que de acá Pero de Rosario, qué sé yo, son digamos. parte de tu equipo No. Ellos trabajan en forma independiente. Y eventualmente, bueno, tengo contacto con ellos. Sí. Sí, tiene el proyecto en sí que vos mencionás, tiene una gran parte de, primero obviamente conocer los procesos, pero es programación, porque hay que programar el Arduino con un nivel aceptable. Tampoco se necesita demasiada complejidad. Necesitas la parte electrónica, que es toda la interfase previo a entrar al Arduino, ¿sí? La toma de datos y la interfase por ahí de potencia necesaria para adaptar todas esas señales a los niveles que necesita el Arduino. Y después un desarrollo del software, porque vos querés que esto en lo posible tenga un software de interfase donde se pueda observar los datos y donde se pueda, con lo que se pueda gestionar la información que se almacenó con el Arduino. Entonces eso por ahí son los frentes o las capacidades que tiene que tener la persona que desarrolla. Da una parte electrónica pura, que es el sensado y toda el manejo de esas señales, una parte más de programación, que puede ser un electrónico tranquilamente, que esté un poco embebido en esa área, y ya una parte también programación más pura, que es el desarrollo de alguna aplicación que te permita gestionar esos datos. Esos son los perfiles que tenés que tener en cuenta. Mirando muy por arriba y que hay, el propio Excel tiene un complemento, que te lo podés bajar desde el propio Excel y te captura los datos desde el Arduino. ¿Lo conocés? Sí, primero tenés la parte que tenés que definir es cómo vinculás el Arduino con la computadora que contiene el Excel, por ejemplo. Eso ya es una parte también de interfase que hay que... Y según cómo se determine eso, podés hacer la vinculación directo al Excel o con con alguna aplicación intermedia que te transforme los registros que genera el Arduino, que te lo transforme a registros que el Excel reconozca. Pero sí, eso es lo que tenés que tener en cuenta. Hay otra cuestión, Lisandro, que es Sí. desde el punto de vista organizativo, la P del plan, ¿no?
viste que hablamos siempre del ciclo de Deming maestro, que es el de diseñar, hacer, vender y investigar, ¿no es cierto? Y vos estás en esa fase acá. Estás en el ciclo de Deming maestro. Estás buscando generar un valor que provoque satisfacción en tu cliente. En esta instancia, vos ya tenés que tener previsto 4 cosas fundamentales. Esto es un proyecto comercial. Vos tenés que pensar, suponete que esto se llama Autodata. Ponele que ya tiene un nombre comercial. ¿Quién tiene la propiedad de esta marca? Y del desarrollo, porque la marca no es una marca vacía, sino que es todo un trabajo, ¿no? ¿Quién tiene el gobierno? ¿Cómo se gobierna el proyecto? ¿Quién administra? Y finalmente, ¿cómo se disuelve en el caso de solución? Suponete que vos armás un grupo de personas, vos vas a necesitar una parte técnica, vas a necesitar una parte, bueno, de desarrollo que posiblemente seas vos, pero no vas a hacerlo solo. Entonces vos tenés que tener bien clarito que si vos vas a desarrollar un producto, ese producto tiene que tener un dueño, tiene que tener una gobernancia, tiene que tener un sistema de administración, de gestión, ¿no es cierto? Y eventualmente una disolución de deshacerte de tal o cual socio o disolver el proyecto. Todas estas cosas vos las tenés que tener previstas antes, porque si no, en nuestro país, y en todos lados, los ventajistas no fallan, no faltan nunca. Entonces vos, capaz que sos el más entusiasmado, laburás como un atorrante y después te afanan te afanan la idea, porque si no estás protegido y no tenés bien claro tu norte, es un proyecto que es de nadie. El Autodata no es de nadie. Claro. Por eso, o sea, mi consejo, mi recomendación, no sé, mi tip, es que empieces de algo muy chiquitito para vos fortalecerte. Porque el fuerte acá tenés que ser vos, no el técnico. Tiene que haber un cerebro maestro en estas cosas. Entonces, vos te tenés que asegurar eso, porque de esa manera vos te estás asegurando la propiedad. Entonces, creo que la mejor manera es empezar por algo, elegir un cliente y elegir una cosa de ese cliente. Y ahí nadie te lo va a robar, porque esto sí que es open source y que no perdés nada, pero vos aprendiste cómo. Vos no podés saltearte ese paso, Lisandro, porque si no te van a comer crudo. Es el pescadito que se come al perrito. Y lamentablemente es así, no tiene vuelta. Está bien, perfecto. Y desde el punto de vista, después vos, Aurelio, lo que quieras pensar, ¿no? A mí personalmente, como J.K., no me interesa el desarrollo de un producto comercial. No quiero entrar en una sociedad desarrolladora de un producto. Porque además, digamos, filosóficamente estoy en otra vereda. Estoy en la vereda del do it yourself y que creo que como consultores es el mejor camino que le podemos brindar a un cliente. Y aparte del prestigio que nos da el poder generar una automatización de alto impacto y de bajo costo, también nos da un prestigio muy grande como consultores. Entonces, yo por ese sentido prefiero no involucrarme con un proyecto comercial. Así que, bueno, por supuesto que como docentes de la cátedra te podemos asesorar, incluso si hay alguna cosa puntual en que tengamos que pasar un honorario porque es un trabajo, qué sé yo, bueno, eso no hay ningún problema. Pero creo que primero vos tenés que definir bien cuál es tu ruta, ¿no?
tu camino hacia el autodata. Claro. Sí, Gracias. coincido con José María y te digo una cosa, nosotros hace un tiempo venimos y todavía de todas las mediciones que venimos haciendo y los desarrollos, también internamente nuestro objetivo es decir, bueno, quiero crear un dispositivo que sea lo más genérico posible, entonces lo puedo ir aplicando en todas las máquinas, en todos los procesos y no es tan sencillo encontrar algo que se adapte a todos los eslabones de la cadena. No es fácil porque por todo lo que te mencioné anteriormente, pero no es imposible, va a requerir un tiempo de desarrollo y de prueba y error. Eh, el camino, coincido con José María, es adaptarlo a cada máquina, a cada proceso, y los resultados se van a ir viendo de a uno, a medida que se va implementando, se van a ir viendo los resultados. Así que sí, bueno, Sí. yo creo que deberías pensarlo de esa manera. Y además, Lisandro, la seguridad que te da el hacer que el aparatito haga algo. Vos no sabés qué lindo que es ver que eso que vos programaste prende una lucecita. Mirá, con eso ya, y te lo registró, ya sos otro, ¿eh? Es un Lisandro antes y un Lisandro después. Si no pasás por ese lado, te van a comer crudo. Bueno, muchísimas gracias. Más que claro. ¿Ok? Yo te pido que pienses en esta empresa que te estoy comentando, ahora no me acuerdo cómo se llama. Pero ellos tienen una plataforma colosal. Esto lo han desarrollado, lo han perfeccionado y aparte tienen todo sistema de cursos y de conferencias y hablan los clientes y foros y qué sé yo. Están en otro lugar. Y hacer el intermedio, como vos decís, bueno, yo creo que es mejor aprender desde el cosito chiquitito y después irlo agrandando, porque todo el circuito es muy sencillo. Entonces hay que dominar esa parte sencilla y después ahí le vas agregando los chiches. Vos no sabés las frustraciones que hay. Vos ponés un sensor, tenés un patrón y no anda el sensor. O sea, la variación del sensor ese es mayor que la del patrón, no te sirve. Entonces tenés que cambiar de sensor. Y es toda una cosa que es un golpearte contra la pared e ir aprendiendo. A Aurelio le pasó así, o sea, no es que le salió de entrada que instalaron los sensores y andaba. No, no. Una de las moralejas sería, es sencillo, Arduino, pero hay mucho trabajo detrás. ¿Está bien? No es que lo conectás y sale andando, digamos. Plug and play. Sí, pero la curva de aprendizaje es muy favorable. El tema es cuando lo pensás en un sistema tan grosso, digamos, sí, obviamente, te vas a chocar con una pared. Por eso, o sea, por el lado que lo mires, la aplicación de arrancar por algo básico es la mejor opción. Incluso comercialmente, no sé si es mejor opción, te digo, pero bueno, eso ya esa parte no me animo a opinar, pero tal vez comercialmente también adaptarlo a la necesidad pueda llegar a tener su cuestión favorable también. Mira, vos, ya que hablas de lo comercial, Pepe, lo que te interesaría, el otro día me dijiste que te interesaba algo del proyecto, pero siempre y cuando no sea con fin comercial. ¿A mí me preguntás? Sí. No, lo que yo no quiero es desarrollar un producto con una marca porque no es mi laburo, digamos. Si me pongo, que me puedo llegar a entusiasmar con algo. Yo cuando me entusiasmo, pero no quiero diversificarme. Yo en este momento quiero
hacer lo que estoy haciendo. Por eso, nada más que por eso, no quiero ponerme en un desarrollo, ¿no? de un producto. Porque además sé todo el laburo que es, ¿no? Y además que hay una cuestión de intereses en los cuales tiene que quedar muy claro, ¿viste? Si yo voy a poner tanto tiempo de laburo o si... ya implica la generación de una sociedad directamente. Y eso es muy complicado, porque no tenemos elementos como para decir, bueno, a ver, yo pongo esto, vos ponés... Yo pongo la plata, vos ponés el conocimiento electrónico, vos ponés tu ingeniería industrial. Listo, estamos, vamos de a tres. Ok, pero no es tan claro el tema, ni es tan... ¿Cómo hacemos una distribución justa de una ganancia eventual que no sabemos? Entonces, por eso que el dueño, tiene que haber un dueño. Claro. En cambio, lo que sí me interesa comercialmente es que si vos querés introducir dentro de tu servicio de consultoría, de ingeniar, vos querés introducir un servicio de automatización, ahí sí, eso sí me interesa. Porque como JKey te podemos brindar apoyo para eso, y entonces vos podés ofrecer tu servicio de consultoría de ingeniar powered by JKey. Y al mismo tiempo podés ir aprendiendo en el camino. Eso sí me interesa. En cambio, el desarrollo de un producto, no especialmente por la complejidad de todo tipo que representa, ¿no? A lo mejor en otro Pero momento. estoy hablando por mí, yo no quiero hablar por Aurelio. Aurelio en esto es un hombre libre, ¿no? Sí, sí, bueno, en realidad ahora la charla por ahí apuntaba, o la reunión apuntaba más que a desarrollar algo, apuntaba más a asesorar de por ahí las dudas que tenías vos, Lisandro, y bueno, y de nuestra parte comentarte las cuestiones que creemos nosotros que tenés que tener en cuenta, y decirte qué nos parece. Ya para el desarrollo ya es otra charla que no sé si era lo que te interesaba a vos. Yo creo que si tu duda era, ¿es posible hacerlo? Sí, es posible hacerlo. Con la gente correcta podés apuntar a algo más complejo o menos complejo. Incluso vos mismo podés hacerlo. La recomendación, ya te digo, es lo que decía José María y lo que te digo yo, que coincido, que es arrancar por algo más particular y encararlo. Ya la cuestión no me lo preguntaste, pero te lo respondo, si es desarrollar, habría que pensarlo, porque ya implica tiempo, ya implica toda una charla previa, así que eso se hablará en todo caso, pero lo que es asesorarte, la visión que tenés que tener es esa. Es algo bastante complejo como para encararlo de cero, es como pasar de 0 a 100. Yo arrancaría apuntando a ir aumentando la velocidad a poco. Pepe, y con lo que dijiste, lo último que dijiste, a lo mejor en otro momento también, estaría bueno cuando me decís by GK, ¿qué es lo que tiene GK cuando decía automatización? ¿Qué incluye, digamos? ¿Qué es lo que se podría ofrecer? El sistema ortodoxo de JKey es hacer lo que hace Aurelio. Es capacitar a los Aurelios de las empresas para que hagan esta tarea, que básicamente consiste en la automatización propiamente dicha y la toma de datos que surgen de esta automatización para hacer monitoreo de la producción, monitoreo de la calidad y monitoreo de la condición de los equipos. Todo empezando de chiquito y en grande. Ese es nuestro sistema de trabajo. Entonces nosotros, si vos decís, bueno, yo voy a encarar la automatización
con los balancines de la empresa tal. Bueno, a ver qué medimos, a ver qué sensor usamos y quedamos, bueno, acá vamos a instalar un sensor de tal tipo y vamos a instalar un Arduino Nano o un Arduino Mega o un, ¿cómo se llama? Los que tienen Wi-Fi. Los ESP8266. Eso. Los no de MCU. No de MCU, exactamente. Ahí nosotros nadamos como pez en el agua y te podemos guiar. Incluso hasta le puedo preguntar a Takao cosas. Pero Ponete ese que es tengo un nuestro, cliente. el mecanismo, el método JK es ese. Bien. Suponete que tengo un cliente en estas condiciones que acaba de describir. ¿Cómo sería? ¿Le facturaría GK a mi cliente? ¿Me factura a mí? No, ¿Cómo funciona? podés estar vos como consultor titular, digamos, y JK te puede facturar o yo mismo. A mí hoy por hoy me conviene facturarte yo porque es más bajo es más bajo de ganancias, el porcentaje de ganancias. Pero sí, vos podés ser el consultor titular y nosotros brindarte un apoyo de asesoramiento técnico para el área de investigación, de automatización. El apoyo. ¿Tiene la opción de visita en planta, por ejemplo? ¿O Sí, es, por ejemplo, como por supuesto. Sí, sí, claro que sí. bien, bueno, Después tenemos un método intermedio, porque somos conscientes de que este trabajo de do it yourself no está al alcance de cualquier empresa. Una empresa que son 10 personas, es muy difícil que pueda poner una persona que directamente se ponga a instalar sensores y arduinos. Entonces ahí la persona tenés que ser vos con bueno, con el equipo que tengas. Hay una cosa intermedia que estamos haciendo en una empresa. Yo en algún momento me gustaría que lo conozcas, Aurelio, este muchacho, que, que te lo hace. El tipo te instala, y te lo instala pero con el criterio que vos necesitas. Entonces eso es una opción que se puede considerar a medida de un caso. Pero siempre tenemos que hablar de un caso concreto. La empresa tal, que queremos resolver el problema tal. Y después surgen solo las ideas de... Ya el mismo Aurelio te diciendo, ella está pensando, a ver, ¿cómo hago? Y de hecho, cuando vos vas a hacer un segundo desarrollo, Aurelio, un tercer desarrollo, ya muchas cosas de las que hiciste, ya las pasás así de taquito. Así es. Así que sí, si te vamos a asesorar, sería, en principio, serían Aurelio y yo dándote el apoyo para que vos hagas la tarea. Si hace falta ir, iremos, sacaremos fotos, tomaremos videos, charlaremos con la gente, todo lo que vos consideres que haga falta. Pero el proyecto lo tenés que manejar vos. No se te escucha, ¿eh? Te vi mover la boca. estamos, digo, más que claro todo. Y nada. Seguiremos en contacto, digamos. Me voy a empezar Sí, nos a lo estamos viendo concreto. todo el tiempo, así que con la confianza que ya nos hemos, creo que mutuamente ganado, eh, esto es un primer acercamiento. Después, pero creo que es importante tener fijo estos conceptos básicos, ¿no es cierto? Empezar por algo simple y muy concreto. Y ya vos en tu cabeza tenés que, si tenés un plan comercial, ir pensando en propiedad, gobierno, administración y disolución. Excelente. Bueno,
Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Dale. Muchísimas gracias a ambos por el tiempo, por los Igual consejos, creo que por ahora los que tips. estás con el interés tan ya más despierto, las clases que vaya a dar Aurelio y Sebastián, es posible que te sirvan bastante, más que el año pasado. Este jueves empieza a tocar un poquito esos temas. Sí, porque Para calmar la es ansiedad. inseparable el mantenimiento de la calidad y de la producción. Bien, de acuerdo. Bueno, Bueno, gracias. gente, Gracias, muchísimas gracias. Alejandro, gracias, No, Aurelio. Y estamos en permanente consulta. seguimos en Muy bien. contacto. Muchas Un gracias. abrazo. Nos Otro para vemos. ustedes. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, gracias.